Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a abrir la Biblia, pues, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 27 al versículo 29, donde tenemos el mensaje de Dios en esta mañana, donde lo hemos titulado Dejar todo por Jesús. Y tenemos una esperanza y una promesa del Señor Jesús, aquel que quiera dejar todo, porque sí podemos dejarlo, pero a veces no queremos, esa es la cuestión. Dejar todo por Jesús. Iniciamos este mensaje en la mañana, vimos tres asuntos de lo que se necesita para dejar todo y seguir al Señor Jesús. Veíamos en la parte de la introducción cómo el hombre en el mundo es capaz de dejar su dignidad, dejar su casa, dejar todo por un amor, por una mujer, por un hombre. Lo vimos ejemplificado eso en algunas canciones mundanas, pero cómo es el pensamiento de las personas que están en el mundo, y cuando se trata de traerlo a las cuestiones espirituales, aquí siempre ponemos objeciones y o peros. Vimos el ejemplo en la parte de la introducción de una canción donde dice que sería esclavo por su voluntad y que sería juguete de aquella persona y que es capaz de brincar ríos, brincar montañas, brincar cualquier cosa por estar a su lado. Y mencionábamos en la mañana, si eso hiciéramos por estar en la iglesia, pues otra cosa sería. Pero aquí no hay que brincar montañas, ni ríos, ni luchar contra dragones. Aquí hay que tener el deseo y el anhelo y el amor por Jesús para estar donde está el Señor Jesucristo. Dejar todo por Jesús, dice la Biblia ahí en Mateo 19, 27 al 29, dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esa es la recompensa, la promesa del Señor Jesús. Y mencionamos también en la mañana que no se trata de ya no volver a estar con la familia, sino de poner en primer lugar a Dios. Y no poner en primer lugar a la familia, ni a lo que ha mencionado aquí este versículo 29. Vimos tres asuntos. La pregunta sobre la cual estamos basando nuestros asuntos es: ¿qué se necesita para dejar todo por Jesús? Vimos que se necesita fe, tener fe para dejar al mundo, como la fe de Abraham, que dejó la tierra de Ur de los Caldeos y vino a un lugar donde no sabía. Este asunto es la base de todos los demás. Para ello es necesario tener fe para dejar el mundo y creer que hay una eternidad, una ciudad inamovible y una ciudad eterna en los cielos, como vimos en la carta de los Hebreos. Luego vimos que se necesita tener desapego por los bienes materiales, como algo que no tuvo el joven rico, cuando el Señor Jesús le dice: vende todo lo que tienes y serás rico en los cielos, harás riqueza en los cielos. Pero dijo: no, yo quiero ver la riqueza aquí. Y tenía una conexión muy personal, muy íntima, muy apegado a los bienes que tenía y no quiso dejarlos. También vimos que se necesita tener convicción, una fuerte convicción, estar seguros, convencidos de que este es el camino, de que este es el Cristo, de que este es Jesús. Y vimos el ejemplo de la mujer samaritana, que cuando escuchó las palabras de Jesús: yo soy el que habla contigo, dice la Biblia que dejó el cántaro y entonces fue a la ciudad y habló de Jesús. Vamos a seguir con este tema, hermanos, para ver otros tres asuntos que se necesitan para dejar todo y poder seguir a Jesús, y es la única manera de tener 100 veces más de lo que hemos de dejar y también heredar la vida eterna. Se necesita buscar la esperanza, es el cuarto asunto.
Se necesita buscar la esperanza. Hay que buscarla también. No hay que quedarnos en una zona de confort. No hay que quedarnos con las limitaciones mismas que podemos tener. Hay que buscar el único que es la esperanza del mundo, que es el Señor Jesús. Pero todo va a traer como a colación todo. Si no tenemos el primer asunto, la fe, no vamos a buscar absolutamente nada. El Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al versículo 52, nos habla de la historia de uno que estaba ciego, llamado Bartimeo, el ciego Bartimeo, que estaba en esa situación física en la cual pues tenía que depender de la caridad de las personas, tenía que depender de la limosna. Y pues uno puede decir, porque ha llegado uno a conocer personas que viven de la caridad, que se sienten cómodos, se sienten cómodas en esa situación, extendiendo la mano. Pero hay algo que hizo este ciego Bartimeo, y que ya con esa frase ciego nos da una gran enseñanza de lo que es buscar a pesar de que él no veía. Pero dice la Biblia que cuando yo, que era Jesús, en el versículo 47, Marcos 10:47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a pesar, dice el versículo 48, en que muchos le reprendían para que callase, él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y el versículo 50, hermanos, es lo que nos menciona lo que tiene. ¿Qué podía dejar un ciego? ¿Qué podía dejar? Si no tenía nada, aparentemente no tenía nada. Pero dice la Biblia ahí que tenía algo. Y el versículo 50 dice: entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Dejó lo único, la única posesión que tenía, la capa. Algo que lo identificaba como ciego, como una persona limosnera, como una persona pordiosera. En el buen sentido de la palabra, no estamos demeritando a nadie. Pero dejó eso, dejó su capa. Quiso, cuando escuchó que Jesús se paró, que Jesús le llamó y que Jesús dijo: a ver, te voy a atender, no le importó dejar lo único que tenía y el confort el cual él tenía para poder estar con Jesús, porque sabía que Jesús era el Salvador, que Jesús era la esperanza. Dejó la identidad o dejó lo que lo identificaba como una persona que no veía, carente de visión, carente de... Y es muy complicado vivir en esa situación. Pero él no se conformaba con esa vida, porque tal vez pudo haber escuchado que pasó Herodes, tal vez pudo haber escuchado que pasó alguien más. Pero cuando es Jesús, se levanta y da voces y grita, y empieza a todavía gritar mucho más. Y cuando le dicen los apóstoles: a ver, levántate, ve, te llama, ve a ver qué quieres, ve. Y él dice, arroja su capa, deja todo, dice: voy con Jesús, voy con Cristo, voy con Él. Y nada más de oídas, hermanos. No había visto ningún milagro, era ciego, pero él había escuchado. Y el hecho de escuchar, estar concentrado en escuchar, implica o nos lleva a creer, como dice la carta de Pablo a los Romanos, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Había escuchado que había una esperanza, que un Cristo, que un Jesús, el cual venía a liberar, a libertar, a dar una vida mejor a todos aquellos que creyesen en su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Y nosotros vemos con nuestros ojos, oímos con nuestros oídos, hablamos con nuestra boca, pero aunque vemos las cosas que dice la palabra de Dios, no las creemos. Y vemos que este ciego que no veía, con el solo hecho de oír, creyó. Y yo no podemos ver a este ciego cuando le dice en el versículo 49, los apóstoles, los discípulos, dicen que le mandó llamar, diciendo: ten confianza, levántate, te llama. ¿Cómo se debe haber sentido aquel Bartimeo, aquel ciego, que aquel en el que él depositaba su confianza le llamase: ven, a ver, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga contigo? Y la única posesión que tenía, la que era la capa,
porque no tenía una canastita, porque no tenía nada, sino simplemente en su capa era donde se ponía la mano, y era donde le echaban las monedas, la caridad de la gente, y se quita la capa, hermanos, y la avienta, dice, la arroja. Dice, ya no quiero caridad de la gente, ahora quiero riqueza espiritual, ahora quiero riqueza divina, ahora quiero bondad de Dios, ahora quiero misericordia de Dios, ahora quiero gracia de Dios. Arrojó el receptáculo o donde él recibía la caridad de la gente. Dijo, ahora no quiero nada de eso. No sabía si Jesús lo iba a sanar, no sabía si Jesús le iba a dar la vista, pero él confiaba, estaba seguro, estaba convencido, y arrojó aquella capa, porque buscó la esperanza de una vida mejor. Esa es la idea que nos menciona aquí en esta frase, en esta parte de la Biblia: buscar una vida mejor. En esta vida, hermanos, hay sufrimiento, hay lágrimas, hay muerte, hay decepción, hay traición tras traición. Dice la Biblia que la vida en el cielo será una vida sin lágrimas, sin sufrimiento, una vida mejor. Cuando estábamos en el mundo, de acuerdo a lo que dice la Escritura en el Evangelio, en la carta de Pedro, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, es decir, vivíamos una vida vana, hueca, vacía, sin sentido, sin propósito. Con Jesús tenemos una vida con sentido, con propósito, con promesa, con esperanza. Es un cambio radical de nuestra existencia temporal y será radical de nuestra existencia eterna. Pero eso hay que buscarlo. ¿Dónde está Jesús? No está en la casa. ¿Dónde está Jesús? No está en otra parte. Aquí está la iglesia. Donde está su cuerpo, aquí está Jesús. Y hay que venir, hay que estar aquí. Hay que buscar ese cambio de nosotros. Hay que buscar una vida mejor. ¿Qué acaso no nos esforzamos por querer una vida mejor económicamente hablando? Siempre lo buscamos, pero casi nunca buscamos tener una vida mejor moralmente hablando. Casi no. Casi siempre buscamos la economía, lo que es en el mundo. Aunque nuestra moral sea lo que sea, buscamos la economía. Hay personas que hacen cualquier cosa, incluso cosas inmorales, por tener buena economía. Dicen, busco una vida mejor. ¿En qué sentido? Económicamente, moralmente, espiritualmente. No, pues económicamente siempre buscamos eso. Bueno, esta persona, su sustento, su ingreso lo avienta, lo arroja, porque buscaba y estaba convencido de que en Jesús era la única esperanza, como dice la carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1, que Jesús es nuestra esperanza para un cambio de vida. Cuando estamos con Jesús, cuando Jesús nos llama a ver, ven, fíjense, eso es algo que no se puede o no se debe de leer en forma superficial. Así como Jesús llamó a Bartimeo el ciego, nosotros estábamos ciegos espiritualmente, y a nosotros también nos llamó por nuestro nombre, y fuimos a su presencia y tuvimos un encuentro con Jesús. Y cuando uno tiene un encuentro con Jesús, cambia la vida, cambia el panorama, cambia las emociones y los sentimientos. En qué nos enfocamos ahora va cambiando paulatinamente hasta hacernos al pensamiento y al modo de Jesús, y tenemos una vida mejor. ¿O qué acaso la vida cristiana, hermanos, no es satisfactoria para nosotros? ¿Qué acaso anhelamos la vida de disolución, la vida pecaminosa que teníamos antes? ¿Que no sentimos, no creemos y no experimentamos un cambio de vida? ¿Que no es mejor esta vida espiritual, cristiana, hablando físicamente nada más, primeramente físicamente? Al menos los que hemos experimentado sentimos que esto es mucho mejor que estar en la vida pasada, en tiempo presente y en tiempo físico, que esto es mucho mejor moralmente hablando, porque antes hacíamos cosas inmorales, íbamos y corríamos con disolución, en orgías, en borracheras, como dice la carta a Pedro, dice, basta el tiempo ya en que anduviste como los demás gentiles, en orgías, borracheras, disoluciones, pecados. Dice, ya basta el tiempo. Quiere una vida mejor moralmente hablando, económicamente hablando, visiblemente hablando, espiritualmente hablando, solamente con Jesús. Porque la capa que él tenía para recibir la limosna la tira, la avienta. Dice, él me va a dar, Jesús me va a dar si yo le sigo. Por eso, para que dejemos todo por Jesús, hay que buscar la esperanza, hermanos. La vida física no es todo. La vida económica no es todo. Lo que es todo es la vida espiritual. Lo que es todo es la vida eterna. Lo que es todo es la riqueza del cielo. Eso sí es todo. ¿Queremos una vida mejor? ¿Dónde está? En la iglesia. ¿Queremos una vida eterna? ¿Dónde está? En la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí está Jesús. Es nuestra única esperanza, pero hay que buscarla.
Oímos como Él oye que va pasando Jesús y llama y clama. Y nosotros a veces oímos las 9 de la mañana del domingo, me toca la iglesia, no voy. Dejando la oportunidad de que aquí tenemos a Jesús, las 4:30 de la tarde domingo, y no voy, porque no queremos escuchar, porque nuestros oídos se han hecho circuncisos, no están abiertos. Pero Dios siempre nos va a invitar a una vida mejor. Y Dios sabe que la vida mejor está en Jesús, donde podemos tener todo, hermanos, todo, hablando en todos los sentidos de nuestra vida íntegra y plena, económicamente, moralmente, espiritualmente, tranquilamente, paz, seguridad, gozo, solamente está en la iglesia, solamente está con Jesús. Pero todo depende de qué es lo que busquemos, de qué anhelemos, o qué anhelamos, o qué es nuestro deseo. Bien pudo estar aquí el ciego Bartimeo escuchando, ahí va Jesús, no, yo aquí estoy cómodo, síganme dando lo que para mi alimento, no me he muerto de hambre, aquí para qué me levanto, para qué voy con Jesús, para qué quiero ver, para qué, aquí estoy bien, síganme dando, y con esto que me dan, con esto puedo yo subsistir. Tal vez puede tener ese pensamiento una persona que se conforma, que está en ese confort y que no sale de ahí, a pesar de que obviamente por su condición física era una persona sujeta ahí, estaba a todo tipo de injusticia y todo tipo de maltrato y todo tipo de vejaciones que las personas que veían llenas de maldad le hacían. Y así estábamos nosotros, éramos objeto de todo tipo de vejación, pero estábamos en nuestra zona de confort. No hay que regresar a esa zona de confort. Ya aventamos aquello que nos identificaba como mundanos, carnales, ahí que se quede, no hay que volverlo a poner. Aquí Él aventó la capa que lo identificaba como ciego. Nosotros hemos dejado la ropa de inmundicia, dice el libro de Zacarías. Nos hemos quitado esa ropa, lo que nos identificaba como mundanos, carnales, y hoy nos hemos puesto la ropa de santidad, la que nos identifica como hijos de Dios, como herederos de la vida eterna. ¿Qué se necesita para seguir a Jesús? Se necesita buscar la esperanza, pero todo depende de nosotros. Para nosotros, ¿cuál es el concepto de la vida? Si la vida temporal, presente, la vida económica, depende, o la vida del confort que tenía él sin trabajar, sin hacer nada. Pero si queremos una vida mejor y buscamos una esperanza, en ningún lado está más que con Jesucristo. Y para eso tenemos que buscarla, así como Él. Bien pudo decir, si grito, ¿quién me va a escuchar? Si grito, ¿quién me va a hacer caso? Estoy ciego, pero Él gritó, y cuando le reprendían, Él gritó más y clamó más todavía. Así que Él lo único que tenía lo arrojó, y es necesario dejar todo para seguir a Jesús. Vuelvo a repetir esto, hermanos. Nosotros no dejamos la capa de Bartimeo en el sentido literal, pero sí dejamos en el sentido de aplicación espiritual, porque nos desprendimos de la vieja manera de vestir y hemos tenido una nueva manera de vestimenta. La ropa que traíamos antes, la ropa de inmundicia, como también dice la carta a los Efesios, nos despojamos de esa ropa, fuimos despojados de eso, de lo que nos identificaba como mundanos y carnales, y hoy tenemos una ropa de santidad. ¿Por qué? Porque anhelamos una esperanza, una mejor vida, una buena vida, y esa vida sabemos, conocemos que nadie nos la da, ni el dinero, ni las amistades, ni las cuestiones en el mundo. Lo único que nos la da es Jesucristo. Por eso no importa dejar aquello era algo inmundo, hoy tenemos algo santo. Número 5, asunto número 5. ¿Qué se necesita para dejar todo por Jesús? Llevamos pues en esta fe, desapego por los bienes materiales, convicción, buscar la esperanza y obediencia al llamado. Es lo que se necesita, ser obedientes al llamado. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27, nos habla del llamamiento de Leví, que obviamente Lucas, al ser una persona gentil, hablaba o lo conocía conocía a Mateo con su nombre gentil, como Pablo, que tenía, entre los gentiles era Pablo, entre los gentiles era Saulo, y entre los judíos era Saulo, y los gentiles era Pablo.
Bueno, Mateo era entre los judíos Mateo, y entre los gentiles, como Lucas, el escritor de este evangelio, era Leví. Pero Leví y Mateo es el mismo. Pero dice en la escritura lo que dejó Mateo o lo que dejó Leví. Dice, después de estas cosas, Lucas 5:27 en adelante, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. La comodidad que tenía el publicano, que podía cobrar lo que él quisiera, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesús en el propio Evangelio de Lucas, cuando los publicanos le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Dice, no sean injustos con lo que cobran. Lo dice por allá en el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 12 al 13, dice, no sean injustos, cobren, no exijan más de lo que está ordenado, no pidan más. Pero era pues uno de los oficios tal vez más tranquilos que podían tener en el sentido económico y de la remuneración que podía tener en ese. No hacía nada, está sentado nada más ahí para recibir los tributos y él se cobraba a su manera. Pero cuando escucha a Jesús dice, sígueme, y a lo mejor escuchó que dice, voy a seguir a Jesús, pero ya escuché que no tiene ni dónde recostar la cabeza, no tiene ni moral, no tiene casa, y lo voy a seguir. Pero no le importó dejar un cargo que para muchos querían. Dice, yo lo dejo todo, y aventó el banco y aventó todo lo que traía y siguió al Señor Jesús. Tampoco le importó tal vez el castigo que podía recibir de su superior, y que a la postre eran los romanos. ¿Por qué? Porque los publicanos eran puestos por los romanos, ponían a un jefe de tribunos o un jefe de publicanos, que en este caso podemos creer o entender que era Zaqueo, que era uno de los principales, y ellos tenían a otros, los que gobernaban. Pero bien pudo haber recibido un castigo por haber dejado eso, pero no le importó. Él dejó el banco y dejó las cuentas y dejó todo tirado ahí, porque dice la Biblia ahí que entonces, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Él quiso seguir a Jesús y pudo haber seguido ahí, en ese estado, en ese trabajo, en ese oficio, si su pensamiento era distinto. Pero vemos aquí una persona que no está a gusto, que no está contenta, porque los publicanos eran personas mal vistos entre los judíos, eran excluidos entre el propio pueblo judío, eran excluidos, porque obviamente decía, no es posible que uno de nuestra propia raza esté trabajando para el enemigo, no es posible. Así que los excluían a ellos, a los publicanos, aunque dijeron los fariseos que eran mejores, y sabemos que no, pero excluían, y en cierto sentido tienen razón, porque sentían que era una traición. Así que, ¿qué nos enseña esa parte de la Biblia? Cuando estábamos en el mundo, ¿a quién obedecíamos? ¿A quién trabajábamos? ¿O por quién trabajábamos? ¿O quién era nuestro jefe? Dice la carta a los Efesios que estábamos a disposición del príncipe de la potestad del aire. Él es el que nos gobernaba y éramos enemigos del pueblo de Dios. Y obviamente estábamos excluidos del pueblo de Dios. Pero aquí se requiere la comodidad o no la comodidad. No estaba a gusto Mateo, sabiendo que estaba traicionando a su propio pueblo. No estaba contento. Y cuando viene una autoridad máxima, cuando viene una bondad superior, cuando viene ese amor infinito y que lo invita, no le importó dejar eso. No le importó dejarlo porque sentía que no estaba a gusto. Sentía que no era su lugar. También nosotros, cuando estábamos en el mundo, estábamos siendo gobernados por el enemigo de Dios. Aquí Mateo obedecía las órdenes de los romanos, que eran contrarios a los judíos, eran que los tenían como tributarios y trabajaban para el enemigo. Nosotros trabajábamos para el enemigo también. Ahora nosotros somos cristianos y no es válido regresar a volver a estar a merced o a obedecer las órdenes del enemigo. Ya nos levantamos, ya nos seguimos, ya dejamos todo, ya dejamos de ser trabajadores para el enemigo. Hoy trabajamos por y para Jesús. Pero aquí se va a requerir cómo nos sentimos, cómo estamos, en qué condición estamos. Hay que dejar
Hay que ver si lo que hacíamos antes estábamos contentos y conformes, porque yo creo que no. Por algo buscamos algo mejor, algo que nuestra conciencia nos estuviera tranquila, que apaciguara nuestra conciencia, que nos gritaba, que nos decía que estábamos equivocados con lo que hacíamos, porque hacíamos algunas cosas muy injustas, hermanos, cuando estábamos en el mundo. Lo que hacía Mateo Leví era algo injusto, porque iba en contra del propio pueblo de Dios. Cuando estábamos nosotros en el mundo, cometíamos injusticias. Dice el libro de Isaías, vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Ya hemos explicado lo que significa el trapo de inmundicia, la parte donde se colocaba aquel trapo que se colocaba a la mujer en los días de su costumbre. Decía, así eran sus justicias ustedes. Cuando estábamos en el mundo, cometíamos todo tipo de injusticia. ¿Contra qué? Contra la moral de Dios, contra el amor de Dios, contra la misericordia de Dios, y no nos importaba. Pero cuando entendimos que era algo injusto, y cuando escuchamos un llamado, que el Señor Jesús dice, los estoy llamando a una eternidad, a una vida justa, a una vida piadosa, entonces tenemos que soltar todo, entonces tenemos que dejar todo, y tener que dejar aquellas cosas que son injustas para Dios. Tenemos que dejar aquellas cosas de trabajar para el enemigo y hoy trabajar para Dios, como dice la carta de Pablo a los Romanos. Dice, antes sus miembros estaban puestos para instrumentos de injusticia, pero hoy para justicia deben de estar puestos, deben de servirle ustedes a la justicia. Así que, ¿qué se necesita para dejar todo y todo por Jesús? Se necesita la obediencia al llamado que hemos recibido de parte del Señor Jesús, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de los hermanos que nos predican el llamado a una eternidad, el llamado a una vida justa, el llamado a un servicio hacia el Rey de Reyes y dejar de servir al príncipe de las tinieblas. Ya no obedezcamos a ese príncipe, ya no lo sigamos. Ahora dejemos todo, aunque tal vez nos pudiese gustar en la carne, pero vamos a encontrar una satisfacción mucho mejor. Eso fue lo que hizo Mateo, eso fue lo que hizo Leví. Escribió un evangelio, el evangelio de Mateo, y dirigido para los judíos. Así es como está el evangelio de Mateo. Así que uno puede decir, pues Mateo ya sabía. Mateo no sabía, todavía no había escrito todavía lo que es el evangelio. Todos los escritos se hicieron después de la muerte del Señor Jesús. Así que estamos viendo pues que dejar todo por Jesús, que se necesita: fe, desapego de los bienes materiales, convicción, buscar la esperanza, se necesita obediencia al llamado, y número 6, se necesita placer por oír al Señor, placer por oír la palabra, gusto por oír la palabra, que nos guste estar escuchando la bendita palabra de Dios. Eso es lo que se necesita para dejar todo, para dejar los afanes, para dejar los trabajos, para dejar todo. Se necesita que tengamos gusto por la palabra, placer por la palabra, satisfacción por la palabra. Dice la Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 38 al versículo 42, la historia de dos hermanas, llamada Marta y llamada María. Y una estaba afanada y afanada y afanada. Llega el Señor Jesús y se guía con los quehaceres y le reclama al Señor Jesús. Bueno, le dice, oye, pues mi hermana no me quiere ayudar, dile algo. Y escucha algo que tal vez nunca pensó escuchar en su vida. Pensaba ella que le iba a dar gusto al Señor Jesús. Y dice, sí, tu hermana está mal, pero no, le dijo, tú eres la que estás mal. Le dijo, afanada, como siempre, turbada por tanto que hacer. Pero solamente una cosa era necesaria: deja los afanes, deja las preocupaciones, las turbaciones. Nunca se van a terminar los afanes. Pero para dejar los afanes de la vida hay que tener placer, gusto por escuchar la palabra. Es hora de reunión, tengo mucho trabajo, tengo muchas cuestiones, pero voy a escuchar palabra y eso me da gusto. Dejo todo, abandono todo y vengo a la presencia del Señor Jesús y me siento. ¿Qué es lo que venimos a hacer aquí, hermanos? A estar sentados como María. Dice Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra.
Ella vio al Señor Jesús y dijo, me voy a sentar a escuchar lo más importante de la vida, que es escuchar la palabra, porque tenía placer, tenía gusto, satisfacción. También uno siente satisfacción cuando uno hace sus tareas, sus deberes, sí. Pero este placer es mucho mayor todavía el que produce el término de nuestros deberes. ¿Por qué? Porque una mujer, cuando hace los quehaceres de su casa y se siente en la sala, se siente satisfecha de que dice, hasta que no tengo ni un plato sucio, ni un vaso sucio, ni una cuchara sucia, y llega el hijo, y llega la hija, y se forma una montaña, y se queda la mujer así. ¿Cuánto le duró el gusto, hermanos? 1 hora, 2 horas, el gusto le duró. Y después, ahí está otra vez el afán. ¿Y cuánto es lo que nos dura la palabra de Dios? Dice el versículo 42, dice, la cual esta parte no le será quitada. La satisfacción, el placer de escuchar la palabra de Dios jamás será quitado el gusto. Pero el gusto por terminar los quehaceres termina rápidamente. He cobrado la semana, he cobrado la quincena, siento satisfacción porque traigo mi sueldo. Compro gas, pago los biles, pago los recibos, pago esto y ya se acabó el asunto. Y otra vez a volver a trabajar y el gusto dura muy poco. Pero escuchar la palabra de Dios, el gusto dura para siempre. Pero hay que tener ese placer nosotros para dejar los afanes, no afanarnos tanto en las cuestiones que nunca se van a terminar, que siempre van a estar ahí y que nos dan una satisfacción muy pronta, muy poquito en comparado a la satisfacción que da la bendita palabra de Dios. Hay que ser como María, como dice uno de tus cantos, de los cantos espirituales, que hay que ser como una María. Venir, ¿qué es lo que hacemos? Sentados a escuchar lo que debe de agradar a nuestro corazón. Hace muchos años, un papá tenía un hijo y el hijo no quería estudiar la preparatoria. No quería, faltaba. El papá fue a la junta y dijo, ¿sabe qué? Su hijo tiene que activarse, si no, se va y ya no va a poder compensar todo lo que ha faltado. El papá llega y habla con su hijo, no lo regaña, habla con él. Su hijo, mira, fíjate lo que tú estás haciendo, estás desperdiciando algo tan importante. ¿Qué haces tú? Te levantas, te bañas, te arreglas, ropa que no compraste, tenis que no compraste, no trabajaste, comes, ahí está tu dinero para tu camión, tú no lo hiciste. ¿Qué tienes que hacer? Agarrar la mochila, tomar el camión y llegar a sentarte y escuchar enseñanza. Eso es lo único que tienes que hacer. Te estamos dando para que recibas enseñanza y no lo quieres tener. Es lo único que vas a hacer, nada más. No vas a cargar bultos pesados, no vas a cargar otra cosa, no vas a hacer trabajo pesado. Vas a llegar a sentarte a que te enseñen de las cuestiones de tu oficio o de tu carrera. ¿Qué es lo que venimos a hacer aquí nosotros? Es recibir la enseñanza o la corrección de nuestra conducta. Pero debe ser un placer para nosotros escuchar la palabra. Si no tenemos gusto por escuchar la palabra, no vamos a estar aquí. Y vamos a seguir turbados, afanados con las cuestiones que tenemos, que siempre hay y nunca van a terminar. Pero para eso tiene que haber gusto, gozo, placer, satisfacción, que a mí me guste escuchar palabra de Dios y que nunca me canse escuchar palabra de Dios para poder dejar los afanes, poder dejar el rebaño por allá y venir aquí a la iglesia, poder dejar la máquina por allá y venir aquí a la iglesia, poder dejar todas las cuestiones por allá y venir aquí a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Tiene que haber un gusto y un placer. Dice el versículo 40, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Y qué quería ella escuchar? Sí, tiene razón. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No tiene razón, Marta. Le dijo el versículo 41, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y tú has escogido la parte que nunca vas a terminar de esa parte. Siempre vas a estar con eso. Y una cosa solamente era necesaria: sentarse a escuchar corrección, sentarse a escuchar palabra, sentarse a alimentarse de lo espiritual, que es la bendita palabra de Dios. Así que, hermanos, hoy Dios nos habla y Dios nos indica lo que tenemos que hacer, lo necesario para dejar
todo y seguir a Jesús. Y dejamos el mundo, dejamos los bienes materiales, dejamos el que dirán, como aquella mujer samaritana, dejamos el confort, la tranquilidad, como el ciego Bartimeo, dejamos también la injusticia, dejamos de ser excluidos, como Mateo, y dejamos los afanes de la vida, que son necesarios todas estas cuestiones para seguir a Jesús. Como decíamos en la mañana, cuando traemos algo de esto, nos va a imposibilitar seguir a Jesús. Y Jesús va caminando, hermanos, la iglesia va caminando. Y cuando nosotros traemos estas cosas cargadas, como dice la carta a los hebreos, que corramos la carrera sin las cosas que nos asedian, sin el pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque Jesús va caminando y va adelante. Pero nosotros, estas cosas, a lo mejor seguimos a Jesús, pero nos hacen que vayamos muy atrás y no lo vamos escuchando, no vamos a la par junto con Él, porque la iglesia va creciendo y tenemos que crecer juntamente con la iglesia. Y Dios nos invita a que consideremos la palabra que hemos escuchado tanto en la mañana como en esta tarde, para que queramos nosotros dejar todo por seguir a Jesús, porque sí podemos. La cuestión es de que tal vez no queremos, y cuando no queremos es porque a quien seguimos tal vez no le amamos, a quien seguimos tal vez no es importante, tal vez la vida eterna para nosotros está en segundo término. Lo primero es la vida presente, los bienes y los placeres presentes. Entonces eso va a repercutir en no querer dejar aquello por estar con Jesús y a la postre no tener la eternidad. Como leímos en el propio texto base, que dice el versículo 29 de Mateo 19, cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, madre, mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Qué buscamos? ¿Qué anhelamos? 100 veces más de lo que podemos dejar aquí en la tierra y la vida eterna, o queremos tener las cosas temporales, las cosas que se van a esfumar, las cosas que no nos vamos a llevar, las cosas que no traen satisfacción, las cosas que no generan una vida eterna. Pero dice también el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Dice ahí Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame. Para seguirle tenemos que dejar las cosas. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, dice la Biblia, mi Padre le honrará. Fíjense la maravillosa promesa de la palabra de Dios. Recibir la honra del Padre eterno, del Padre celestial, del omnipotente, del misericordioso. Que Él nos honre a nosotros. Aquí le damos la honra, y que Él nos honre con qué, con el laurel, con la corona de vida. Dice el versículo 26, donde esté yo, ahí va a estar mi servidor. Jesús está a la diestra del Padre y ahí queremos estar, ahí queremos llegar, pero para eso hay que seguirle.